Vamos a comenzar esta clase poniéndole nombre a algunas cosas, algunas rectas importantes. Entonces vamos a tener un triángulo ABC y entonces voy a definir ciertas rectas especiales en ese triángulo. La primera va a ser la mediana. La mediana es la recta que une uno de los vértices con el punto medio de su lado opuesto. Entonces tenemos aquí que D es el punto medio del lado BC. Y entonces esta recta morada, que es la mediana, une el vértice A con el punto medio del lado opuesto del triángulo. Un triángulo tiene entonces tres medianas. Tiene la que pasa por B hacia el punto medio de AC, la que pasa por C hacia el punto medio AB. La siguiente definición es la definición de altura y la altura es una recta que pasa por un vértice del triángulo y es perpendicular a la recta del lado opuesto al vértice. Entonces en este caso trazo la altura por A y entonces es perpendicular a la recta que contiene al lado BC. Aquí está el ángulo recto. Al punto de intersección entre la altura y la recta BC se le conoce como pie de la altura, por si luego llego a utilizar ese nombre. La siguiente definición es la definición de mediatriz. La mediatriz es una recta que es perpendicular a otra recta que pasa por el punto medio del segmento. Por ejemplo, la mediatriz del lado BC, otra vez tomamos el punto medio que le habíamos llamado D y trazamos una recta perpendicular a BC que pasa por D. Entonces aquí tenemos el ángulo recto y entonces tenemos que D es el punto medio nuevamente. Ojo, esta mediatriz no necesariamente necesita la existencia de un triángulo, de hecho solamente necesita la existencia de un segmento. Entonces podemos definir en general la mediatriz de un segmento. Obviamente cuando consideramos un triángulo, pues entonces tenemos tres mediatrices, una por cada uno de sus lados. Vamos con la última definición, que es la definición de bisectriz. Y bisectriz es una recta que divide más bien a un ángulo en dos iguales. Voy a trazar la bisectriz en B y entonces tengo que divide al ángulo que vive en B en dos iguales. En este caso, puse que se exhibieran los valores para que justamente vieran que sí es igual. Incluso si yo muevo el lado B, pues se sigue conservando, ¿no? La bisectriz es aquella recta que divide un ángulo en dos iguales. Esta es una bisectriz interna, porque si ustedes se dan cuenta, también hay otro ángulo. Acuérdense que si yo observo la recta AB y la recta BC, se divide en cuatro ángulos. Uno es donde estoy pasando la bisectriz, pero aquí hay otro ángulo y entonces también podría sacar la bisectriz de este otro ángulo y a esa bisectriz se le conoce como la bisectriz externa del triángulo. También para definir bisectriz no necesitamos un triángulo, solamente necesitamos un ángulo, pero ya que tenemos esto, entonces cualquier triángulo tiene tres bisectrices internas y tiene tres bisectrices externas. Ahora vamos a ponerle nombre a algunos cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura de cuatro lados. Entonces el primero de ellos va a ser el trapecio y el trapecio es el cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y dos lados que no son paralelos. En el que dibujé en el ABCD, los lados rojos son los paralelos y los lados negros son los lados que no son paralelos. Además, vamos a decir que un trapecio es isósceles cuando los lados que no son paralelos miden lo mismo. En este ejemplo no es un trapecio isósceles. Si muevo si muevo C, ahí más o menos sería un trapecio isósceles, pero en general los trapecios no tienen por qué ser isósceles. El siguiente cuadrilátero que quiero nombrar es el paralelogramo, que es aquel que tiene lados opuestos paralelos. En este caso los azules son paralelos y los negros son paralelos. El siguiente cuadrilátero sería el rombo, que va a ser un paralelogramo, pero de tal forma que todos sus lados miden lo mismo. Observen que no necesariamente los ángulos internos son rectos. De hecho, el paralelogramo que tiene ángulos internos que son rectos es justamente el rectángulo. Entonces, y el cuadrado también va a ser un paralelogramo. De hecho, como se define va a ser un rectángulo en el que todos sus lados miden lo mismo.
Tenemos la siguiente definición. El área de un rectángulo está definida como el producto de las longitudes de dos de sus lados consecutivos. Si ABCD es un rectángulo, vamos a denotar a su área como ABCD entre paréntesis. Eso va a ser la notación de área. Vamos a GeoGebra para explicar un poco la idea intuitiva. Entonces, imagínense que, pues en realidad como que el concepto de área como tal, no solamente de un rectángulo, sino en general el concepto de área, pues lo definieron como la medida del lugar que ocupa en el espacio nuestra figura. Entonces aquí yo dibujé un cuadradito porque fue la primera cosa en la que uno calculó el área. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, a ver, los cuadrados, todos sus lados miden lo mismo. Entonces suponte que cada lado mide una unidad, de lo que sea. Digo, ya después puede ser un centímetro, un metro, lo que ustedes quieran. Pero dijeron, bueno, vamos a tener primero un cuadradito de una unidad. Y entonces, pues dijeron, esto ocupa un cuadrado en el espacio. Entonces, por eso de ahí esto de cuando dicen metros cuadrados, cuando dicen centímetros cuadrados y demás. Entonces, ya cuando tenían un rectángulo, fue como que lo siguiente a calcular, que dijeron, bueno, ya no solamente un cuadrado, sino ya tenemos un rectángulo, como que una forma de generalizarlo un poco más. Y entonces dijeron, pues a mí me interesa saber cuántos cuadraditos de una unidad puedo colocar dentro del rectángulo. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a colocar los cuadraditos, vamos a contar cuántos cuadraditos y entonces vamos a decir, ah, pues eso justamente es su área. ¿Qué hicieron para contar los cuadraditos? Pues dijeron, mira, fíjate de un lado cuántos cuadraditos caben. Y entonces dijeron, bueno, aquí en mi ejemplo caben 5. Y fíjate del otro lado consecutivo cuántos cuadraditos caben. En mi ejemplo caben 10 y entonces pues multiplica 5 por 10, vamos a tener 50 y entonces caben 50 cuadraditos. Que si ustedes ya ponen, por ejemplo, que fuera 5 metros y 10 metros, pues ya sería entonces 50 metros cuadrados. Ok. En general, o lo generalizaron con eso, ¿no? O sea, a lo mejor ya no era un rectángulo en donde cupieran 5 cuadrados completos, a lo mejor ya eran 4 cuadrados y la mitad de otro, digamos. Sea lo que sea, dijeron, bueno, pues el área de un rectángulo, defínelo como el producto de la medida o de las longitudes de dos de sus lados consecutivos. Y con eso ya tienes el área. Yo digo que con esa, pues ahora podemos sacar el área de la figura que hemos estudiado mucho, el área del triángulo. Entonces, pues vamos a sacar ahora la fórmula del área del triángulo, esa famosa que les hicieron aprenderse en la primaria, pues vamos a sacarla. Primero vamos a obtener el área de un triángulo rectángulo. Entonces nuestro resultado lo que nos dice es si ABC es un triángulo rectángulo con catetos de longitudes A y B, entonces su área es igual a la mitad del producto de las longitudes de los catetos. Es decir, el área del triángulo ABC va a ser igual a A por B entre 2. Vamos a demostrar primero este resultado y entonces vamos a usar este para demostrar cómo es el área ya con cualquier triángulo. Entonces, nuestras hipótesis, pues tomamos un triángulo ABC de tal forma que el ángulo en C es el que va a ser recto. Le vamos a llamar a la longitud de BC y B a la longitud de AC. Y acuérdense que lo que queremos demostrar es que el área de ABC es igual a A por B entre 2. Ok, vamos al dibujo entonces. Tengo mi triángulo ABC donde el ángulo recto vive en C. Y voy a llamarle A, voy a escribir aquí A minúscula, la longitud de BC. O sea, A es un número real positivo. AC, la longitud de AC la voy a denotar por B. Y acuérdense otra vez, B también es un real positivo, es la longitud. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo digo que voy a construir un rectángulo, porque yo ya sé sacar áreas de rectángulos. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Voy a utilizar el rojo y voy a trazar una paralela al lado BC que pase por A. Entonces vamos a trazar una paralela que yo digo que más o menos es esta la paralela. Entonces la trazamos.
Y también voy a trazar una paralela al lado AC que pase por B. Acuérdense que todo eso lo puedo hacer por la equivalencia del quinto postulado. Entonces déjenme poner aquí el B y entonces la paralela más o menos ahí. No importa si realmente no lo es, solo quiero que lo parezca. Entonces voy a estirarla un poco. Y lo que voy a tener a este punto vamos a llamarle D, que es la intersección entre la roja y la azul. Vamos a llamarle D. Ok, ahora observen, vamos a ponerle nombre a ciertos ángulos. Le voy a llamar a este ángulo en B, vamos a llamarle beta, y al ángulo en A vamos a llamarle alfa porque voy a utilizarlos. Y observen lo siguiente. Como la roja y BC son paralelas, si yo ocupo como transversal AB, acuérdense que tengo que ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. Eso quiere decir que mi beta, que es el que está entre BC y esta transversal, pues debe de ser igualito al que está entre la roja y la misma transversal, es decir, este es beta. Pero también voy a tener que como la azul y AC son paralelas y AB como transversal, entonces si aquí está alfa, pues aquí también tiene que estar alfa. Ahora, en el triángulo ABC tengo un ángulo rojo, o sea, alfa, el lado AB y un ángulo azul, beta. Y si ustedes observan el triángulo ADB, voy a tener ángulo rojo, alfa, lado AB y ángulo azul, beta. Entonces, por el criterio de ángulo lado ángulo, estos dos triángulos son congruentes. Eso quiere decir en particular que este ángulo que es opuesto al lado AB tiene que ser igual al ángulo opuesto al lado AB en el otro triángulo. Es decir, este también es un ángulo recto. Ahora, por otro lado, yo tengo que, por la suma de los ángulos internos de un triángulo, pues vamos a tener que alfa más beta más un recto, que es de pi medios, tiene que ser igual a pi. Esto quiere decir que alfa más beta es igual a pi menos pi medios, pero eso es pi medios. Pues entonces este también es un ángulo recto y esto también es un ángulo recto. Eso quiere decir que ADBC es un rectángulo. Yo ya sé calcular su área. Entonces ADBC es igual a A por B, porque acuérdense que vimos la definición de el área de un rectángulo, pues es lo que midan un lado por lo que mida otro lado consecutivo. Entonces aquí tengo BC y CA, que son lados consecutivos. Pues entonces su área es A por B. Pero habíamos dicho que el triángulo ADB y el triángulo ABC son congruentes. Eso quiere decir que tienen la misma área. Entonces, yo también puedo escribir el área de ADBC, me faltó aquí una D, ADBC como 2 veces el área del ABC, ¿cierto? Porque es esta área más esta área, pero son congruentes esos triángulos, entonces tienen la misma área. Por lo tanto, de aquí, vamos a escribirlo aquí arriba, pues voy a tener que el área del ABC es lo mismo que el área de mi rectángulo ADBC entre 2. Pero acuérdense que dijimos que el área del ADBC es AB. Entonces esto me queda A por B entre 2, que es justamente lo que queríamos demostrar. Vamos a apuntarlo. Entonces ya cuando lo escribimos lo primero que hicimos. Trazamos la paralela ABC que pasa por A y la paralela AC que pasa por B. Y al punto de intersección de esas rectas le llamamos D, lo cual ya hace que tengamos un cuadrilátero. Y entonces tenemos que el ángulo BAC es igual a la BD, que el BAC, acuérdense, son los alfas rojos, estos ángulos alternos internos entre paralelas. El ángulo CBA es igual a DAB, que son los betas, ya que son ángulos alternos internos entre paralelas y son los que denotamos por alfa y beta. Y los triángulos ABC y BAD son congruentes por el criterio ángulo-lado-ángulo, en particular
el ángulo BDA es igual a pi medios, o sea, es recto, el ángulo que vive en D. Y además tenemos que alfa más beta es igual a pi medios, acuérdense por la suma de los ángulos internos de un triángulo. Por lo tanto, nuestro cuadrilátero ADBC es un rectángulo cuya área es AB. Así, pues el área del ABC, de nuestro triángulo ABC, es igual al área del rectángulo ADBC entre 2, que va a ser igual a por B entre 2. Y ya con eso terminamos nuestra demostración.